Juan, Dime. ¿te das cuenta de todos los vídeos que hemos grabado ya? Sí, la verdad es que sí. ¿Y te das cuenta de todo lo que han aprendido ya nuestros alumnos? Sí, la verdad es que me di cuenta de todo eso, sí. Han aprendido un montón ya y lo que les queda. Yeah. Okay, amigos, let's go. Let's start with the episode number 5 of the intermediate level, and as always, guys, we start with the double meaning from the last lesson. Bien. Luija is gonna tell us the sentence as usual. Bueno, lo primero, bienvenidos y vamos al lío. Let's go. La frase es así. Have you ever eaten fruit salad in Macedonia? Pues yo no, yo la verdad es que no. Bueno, fruit salad se llama Macedonia. Ah. Este era muy fácil, tío. Estaba chupado, tío. ¿Alguna vez has comido? Have you ever? ¿Alguna vez has eaten, comido Macedonia en Macedonia? Claro, es que Nunca Macedonia, claro, he estado en Macedonia. claro, es que Macedonia también es un país. Lo que no sé es si este nombre viene de Macedonia. A lo mejor ellos inventaron the fruit salad, la ensalada de frutas. No lo sé. ¿Quién sabe? Anyway, it's time to continue with the lesson, amigos. Ya. Hoy vamos a aprender darse cuenta de, que es to... To notice, to realize. Y luego seguiremos la frase con el pretérito perfecto compuesto para trabajar con él constantemente. So we're gonna see sentences like, do you notice what you have done? Además que esa es la primera. O do you realize? Esa Bueno, es la primera. Do you notice what you have done? ¿te das cuenta de lo que has hecho? That was easy. Let's see the second one. Vamos a por ella. She realizes what we've done. Ella se da cuenta de lo que hemos hecho. Sí, está, mírala, se la ves con sospechas. He never realizes that he's been scammed, Juan. Nunca se da cuenta de que ha sido engañado. Scam, timado también. También. Claro. Ahí hay que estarse al loro ahí. Nunca se da cuenta. He never realizes. No. Have you realized what we have achieved? ¿Os habéis dado cuenta de lo que hemos conseguido? Claro que se han dado cuenta. Hombre, Llevan aprendiendo con nosotros un año. ya ves. Have you noticed the way he has talked to us? ¿Te has dado cuenta cómo nos ha hablado? De la forma en que nos ha hablado. Un poco... Un poco desagradable Sí, y maleducado. Sí, no me ha gustado nada, ¿eh? Así que nos vamos. Have they noticed that we have hidden? ¿Se han dado cuenta de que nos hemos escondido? No se han dado cuenta, así que habla bajo. Have you realized they haven't called us yet? ¿Os habéis dado cuenta de que no nos han nombrado aún? No nos han llamado, estamos aquí esperando Joder, macho, llevo un rato ya, ¿eh? y no nos han nombrado, tío. Don't you notice they haven't started yet? ¿No te das cuenta de que no han empezado todavía? Claro, amigo, don't you see? ¿No lo ves? Macho, es que tienen muchas prisas, espérate, hombre. Do you notice they haven't achieved their goal? ¿Os dais cuenta que no han conseguido su objetivo? Así No. que tratarlos bien porque están tristes. Sí. Do you realize how bad he explained it? ¿Os dais cuenta de lo mal que lo ha explicado? Lo ha explicado fatal. Muy mal. Yo no me he enterado de nada, tío. Bueno, amigos, tenemos algo nuevo. Explícaselo, Luija. Bueno, el verbo dar, que es to give, pero en este caso es when something, let's say, gives us feelings. Por ejemplo, Me da miedo. I'm scared of it. It Pero gives me fear. Claro. ¿verdad? But at the end of the day it scares me. Ahí Me va. da miedo, tío. Me da miedo. Bien, pues vamos a ver unos ejemplos, Juan. Sí. ¿A ti te da miedo dar clases de español? Al principio me daba miedo, pero ya no. Claro que no. No nos da miedo. Ninguno. I'm scared of going to that place. Me da miedo ir a ese sitio, ¿eh? Yeah, there are very bad people there. So I'm not going. No.
Aren't you scared of walking alone at this time? ¿No te da miedo andar solo a estas horas? Yo estaría acojonado, tío. Claro, hombre. That jumper makes him hot. Esa sudadera le da calor. Le da calor, quítasela. Sí, que está sudando el chaval. Claro, le da mucho calor y a mí me da calor solo de verle. I feel cold just to think about going out now. Me da frío solo de pensarlo. Me da frío solo de pensar en salir a la calle. No, no apetece. Así que nos quedamos calentitos viendo Netflix. Ya. O Spanish from the Roots. Mejor. We feel embarrassed of speaking in public. Nos da vergüenza hablar en público, ¿eh? Nos da vergüenza, somos tímidos. Sí, we are shy. What makes you feel the most embarrassment? ¿Qué es lo que os da más vergüenza? Pues a mí, no sé, Juan. A mí andar desnudo por la calle. Sí, eso está bien. Eso me da una vergüenza que no veas. They feel scared of talking to their boss. Les da respeto hablar con su jefe. So as you can see, dar respeto is similar to dar miedo, but not to the point of feeling really scared, but it's like you wanna be careful. Ya. Te da respeto. El jefe debe de ser... El jefe siempre da respeto. Impone respeto. I have the feeling it hasn't been funny to him. A él no le ha hecho gracia, ¿eh? No. Tengo la sensación, I have the feeling, tengo la sensación de que no le ha hecho gracia. Mira qué cara tan seria. Ninguna gracia. No le ha Juan. hecho ninguna gracia, así que continuemos. I have the feeling that that's not right. Voy a decirlo de otra manera. A mí me da que Ah, eso no está bien. me da. Cuando decimos me da también es like I have the feeling like, Claro, you know. podemos quitar la sensación porque si decimos a mí me da que Mm. es como I have the feeling. So, siempre. podemos decir me da la sensación o simplemente me da a mí que va a llover. Eso es. I feel disgusted when I touch a snail. Me da cosa, me da asco, me da repelús. Cuando toco un caracol. Ah, me da asco. Así un poquito, un poquito. Sí, entonces, dar asco, ¿sabéis que se tiene que decir así? Me da asco. It disgusts me. Ya. Me da asco. O you disgust me. Me das asco. Ya. Bueno, hoy tenemos un nuevo exprimidor de palabras, Juan. A new squeeze, a new word squeeze. Vamos Ya. a coger una palabra y sacarle todos los significados. Bueno, hoy la palabra es el verbo contar, Juan. Contar. Vamos a buscar todo lo posible desde su raíz. Sí. Entonces, la primera acepción y la más común, creo, es contar algo, contar un cuento, por ejemplo, ¿no? Contar un cuento, to tell a story. Ujú. O también, Juan, decimos chiste, ¿no? A contar un chiste, to tell a joke. También se usa un poco lo de no me cuentes historias, ¿eh? Like, don't tell me, don't tell me stories. Sí, de no me cuentes esas historias, I don't believe those stories, así que deja de contarme historias que no... Ok. No me cuentes historias, is like, I don't believe you. No. Por ejemplo, Juan, ¿cómo dirías? Tell me what happened. Cuéntame qué pasó. Cuéntamelo todo. Sí, por favor, no te guardes nada. Bien, then we can count things, Juan. Que también contar significa contar, ¿no? Cosas. Eso Como es. 1, 2, 3. Claro. ¿Cuántos hay? Pues cuéntalos. Cuéntalos. Claro. Cuenta 1, 2, 3. Entonces Claro. podemos contar, bueno, we can count money, people, everything that is countable. Exactly. Entonces, ¿puedes contar cuántos niños hay en la clase? Cuéntalos, no vaya a ser que falte uno. Que luego viene la madre y tú Y se fíjate, enfada. la que liamos, ¿eh? Entonces podemos tener sustantivos contables, countable, pero Juan, ¿qué es un contable? Un señor que sea un contable. Un contable es un administrador también, an accountant. Bien, vale, las empresas siempre suele haber un contable, ¿verdad? Claro, el contable de la empresa, el que lleva los números. Bueno, Juan, si te digo count on me, Count on me.
Cuenta conmigo, Ah, bien. yo te ayudo, O sea que puedo contar contigo, ¿no? por supuesto. Para lo que cuenta haga falta. para lo que haga falta. Cuenta conmigo. Bien, me dijiste, Juan, que el otro día que necesitabas que te echara una mano, ¿no? Para bajar escombro de tu casa, ¿no? Sí, necesito bajar escombros porque hemos hecho obra. Y tú sabes contar, ¿verdad? Sí. Pues no cuentes conmigo, tío. Oh, entonces tendré que hacerlo solo. Count me out, man. That's a nice joke. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Ahí va. Hemos comprado comida juntos y te digo, hey, we have to do the math. Tenemos que echar cuentas. Claro. Tenemos que echar cuentas porque he pagado yo todo. Sí, vale, pues dime lo que es y yo te doy mi parte, ¿vale? Venga, pagamos a pachas. Perfecto. Bien, en inglés hay un verbo que es to settle scores, Juan. Ajustar cuentas. Mm. A settling of scores, un ajuste de cuentas. Ah, cuando a lo mejor en las noticias dicen, ha habido un tiroteo. Mm, Se debió a un ajuste de cuentas entre bandas, por ejemplo, gangs, ¿no? sí, un ajuste de cuentas, a revenge, venganza. Correcto, o retaliation, que son las represalias, ¿no? Ha sido una venganza entre bandas rivales. Wow, qué Bueno, miedo. ajustar cuentas, don't forget. Oye, Juan, creo que tenemos tú y yo unfinished business. Tenemos una cuenta pendiente. No lo dudes, ¿eh? We have to talk about that then. Sí, ahora cuando acabemos, se apague la cámara, nos vamos a poner serios, ¿eh? Bueno, entonces tenemos una cuenta pendiente, también podría ser en plural, tenemos cuentas pendientes. Normalmente suena así, serio, serio, ¿eh? Claro, we have still to talk about this. Yeah, seriously. Juan, cuando estamos en un bar y decimos, please, can you bring us the bill? ¿Nos trae la cuenta, por favor? La cuenta. La cuenta is the bill. Correcto, esta me imagino que la sabíais ya. Only one thing. It's not the bill that come to your house to charge you for your electric. No, eso es una factura. Ah, bien. Factura, ¿verdad? Sí, an invoice, ¿no? An Una invoice. factura es an invoice. Sí, Bien, en este caso, pues es la cuenta en el bar. claro, en el bar es the bill. Camarero, la cuenta, por favor. Por No favor. olvidéis, por favor, claro. Sí. Y luego tenemos otro tipo de cuenta, Juan, que es en el banco, ¿no? The bank account. Una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria. O también se dice cuenta de ahorros. Una savings account. That creo would que be es. a savings account, but it's not the same, ¿verdad? No. One is the savings account and the other one is the regular one. Sí, la de ahorros es cuando puedes guardar un pellizquito todos los Y meses. quizás te dan un interés. Sí, poca leche te da el Poco. banco, pero bueno. Oye, Juan, han llamado al telefonillo. Mira a ver si es el del gas. Para mirar el contador del gas. Claro, tienen que venir a ver el contador. Bueno, de gas counter. Algo así, ¿verdad? Gas counter. Sí. Sí, normalmente en algunas casas viene el contador del gas y echa un vistazo. ¿Cuánto has gastado? Claro. Entonces, ¿quién es el contador? ¿La persona o el aparato? Las dos cosas, ¿no? Los dos. Uno te lo cuenta en números y otro lo apunta, contándolo. Sí. Y cuando llaman a los timbres dicen, el gas, Ya. el gas. Eso es. La ayuda está llegando con cuentagotas. Cuentagotas. A dropper, claro, tú puedes contar las gotas. Sí. 1, 2. Entonces usamos esta palabra para decir o para expresar cuando algo es escaso. Sí, está tardando mucho, muy despacio, un proceso muy lento, ¿verdad? Mm, Pero bueno, Juan, esto es poco a poco. Ya sabemos que hay que tener paciencia cuando Claro. quieres hacer algo. Y a veces todo llega con cuentagotas, pero tranquilos, que todo llega. Exacto. Bien. Don't give up. Just doble sentido. Ok amigos, once again, we got to the section doble sentido. Tenemos un doble sentido nuevo, ¿vale? Vamos a verle. Why don't you tell me how the bank accounts are going? Dodgy. Why don't you tell me how the bank accounts are going? Me lo tienes que decir, ¿eh? Ok amigos, try to find the word with double meaning in Spanish, ¿vale? That's Write right. down below. Sí,
que no se os olvide. No se os olvide, amigos. Spanish de la calle. Bueno, Luija, que me tengo que ir, ¿vale? Porque he quedado con Mariano. Pero tío, si tenemos que seguir grabando. Sí, pero es un asunto muy importante. Yo te voy a dar un consejo, Juan. A mí el Mariano este no me gusta mucho, ¿eh? Pero si es un buen chaval. Yo mira, el coche que tiene, que cuesta un dineral, ¿eh? Y luego los anillos de oro, todo de oro, ropa muy cara y no trabaja. Juan, tú explícame a mí, explícame. Bueno, pues no lo sé, no sabría decirte, pero yo creo que es buena persona. Pues a mí ese chaval me da muy mala espina, ¿eh? Mala espina. Yes, a bad fishbone, man. Me da mala espina. He gives me a bad feeling. Sí, no me mola nada, así que quédate aquí, tronco. Claro. Venga, que le convejo y se queda, chavales. Bueno, no me voy con Mariano, que es un poco dodgy. Venga, hasta Hasta luego. luego.